Libre Comercio Radio. Libre Comercio Radio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades y tendencias de actualidad del comercio exterior conjuntamente con especialistas invitados. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Libre Comercio, un espacio hecho para ti y para la interacción con el fascinante mundo de los negocios internacionales y el comercio exterior, las aduanas, la logística y muchos temas más. Les saluda su anfitrión y amigo René Pedrera Manzanilla, esperando que estén pasando el mejor de los sábados y que estén disfrutando de un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más. Esperamos que el programa del día de hoy sea de su completo agrado, que tenga y que genere el interés. Recuerden, Libre Comercio está hecho para que cada vez más empresarios, emprendedores, pymes, se unan a este fascinante mundo de los negocios internacionales. Estamos transmitiendo en directo desde la hermosa ciudad de Mérida a todo el sureste mexicano, a través de la segunda cadena nacional por el 105.1 FM de Grupo Fórmula, también a todo el país a través de la plataforma www.radioformulayucatán.com y también al resto del mundo a través de la cobertura de nuestras redes y nuestro podcast en Facebook como Libre Comercio. Nos pueden encontrar, regálenos por favor un like y sugiéranos temas, invitados, ¿qué les gustaría escuchar también? La retransmisión de este y todos nuestros programas los pueden escuchar en la plataforma de YouTube. Ahí nos van a encontrar como el Instituto Generador de Negocios Internacionales. Y también estamos en las plataformas de Spotify y de Live y iVoox. El programa de hoy promete ser un gran programa con grandes invitados y temas muy interesantes, actuales y también controversiales que vamos a platicar con el panel de hoy. Pero antes quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos a quienes nos escuchan y nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana y a todos nuestros amigos en el extranjero, en Los Ángeles, California, les mando un fuerte abrazo, Houston, Texas, McAllen, Texas, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, a todos ellos un fuerte abrazo. Bueno, y sin más preámbulo, quiero presentarles a mis dos invitados del día de hoy, dos invitados de lujo. Vamos a platicar de un tema muy interesante que viene muy a colación en estas fechas. Antes de nada, quiero darle la bienvenida y agradecerle al maestro Alberto Berrón Bolio, presidente del INDEX Yucatán y empresario del ramo manufacturero de exportación en el sector textil. Mi estimado Beto, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola René, buen día, muchísimas gracias por estar aquí en este importantísimo programa. Muchos saludos a todo tu auditorio, feliz sábado a todos, un fuerte abrazo para nuestro colega don Jorge Moreno. Claro que sí, bueno, y viene la presentación también del maestro Jorge Moreno desde la Ciudad de México. Él es especialista en los programas IMEX y en riesgos aduaneros, algo que viene tan de moda, mi estimado Jorge, actualmente. Es analista en comercio exterior a nivel nacional e internacional y es autor de libros especializados en el tema. Mi estimado Jorge, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Libre Comercio en este programa. Gracias René, Alberto, muy buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por la invitación para estar con ustedes en este día sábado. Bueno, pues como les comentaba, va a ser un programa muy interesante, va a ser un programa que se va a llenar de análisis, ¿no? Sobre todo en esto que viene, que está pasando sobre los programas los programas IMEX, ¿no? Vamos a tener allá algunos puntos de vista. Bien, si me lo permiten, nos vamos a ir rapidísimamente a un breve corte comercial. Regresamos para empezar a platicar con nuestros invitados. No se vayan, regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio, el comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de Libre Comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Libre Comercio y vamos a platicar hoy con dos especialistas en el programa IMEX y todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera a nivel nacional. Estamos platicando con el licenciado Alberto Berrón Bolio, presidente de Index Yucatán, y estamos platicando con el maestro Jorge Moreno, especialista en los programas IMEX y riesgos aduaneros. Mi estimado Jorge, pues vienen temas interesantes para la industria maquiladora, vienen cambios importantes. Hace algunos días, recuerdo un par de semanas, viene la propuesta o el decreto para que las empresas IMEX, ¿no?, hagan un pago retroactivo de sus derechos, ¿no?, de las empresas certificadas en IVA y el IEPS. Tenemos también hace poco una propuesta, mejor dicho, ya pasó a Cámara de Diputados, la eliminación del outsourcing, ¿no? Y eso también yo creo que es algo que viene a pegar fuertemente a las empresas IMEX, ¿no? Y de que, pues en días anteriores habíamos escuchado también cambios o posibles cambios, y algo que a mí no me pareció en realidad es eso, el hecho de poner como lo están haciendo actualmente, poner a todos en una misma canasta, ¿no? Temas que han pasado con los programas IMEX y que pues por unos van a pagar todos, y que los controles, las eliminaciones. Entonces yo creo que es un poquito, mi estimado Jorge, mi estimado Alberto, un poco este tema de análisis. ¿Qué se necesita? Se necesita un nuevo programa, Jorge, el que ya está rebasado, ya está obsoleto. Bien, gracias René. Antes de iniciar con mi intervención, me gustaría comentar que la causa raíz, como bien lo señalaste, René, y no me voy a dejar mentir, Alberto, es la excesiva regulación a la que se enfrentan las empresas IMEX y maquiladoras. Hablamos desde 7 regímenes aduaneros, hoy vamos a tocar especialmente uno, el régimen de perfeccionamiento activo, así se le conoce a nivel internacional. Hablamos de casi 140 reglas que publica la Secretaría de Economía, más de 400 reglas por parte del SAT, más de 1000 reglas en materia de miscelánea fiscal. Entonces es demasiada la regulación, es asfixiante. La dispersión arancelaria, más de 20 niveles arancelarios, la cantidad de fracciones sujetas a normas oficiales mexicanas, entre otros, los requisitos simplemente para ser una empresa IMEX en este país, hablamos de 40 requisitos, de los cuales 5 son fiscales. Si me gusta pegarle al peligro y quiero ser una empresa certificada, operador económico autorizado, pues hablamos de 27 requisitos más, de los cuales la mitad son fiscales. Y muchos de ellos, déjame decirte, René y Alberto, es la misma información con la que ya cuenta la propia autoridad. Se solicita hasta en 3 diferentes ordenamientos, de 3 diferentes maneras, en diferentes momentos. Por lo que es totalmente asfixiante la cantidad de información y a veces lo abrupto con que esta entra en vigor de un día para otro. Si hablamos de riesgo, tenemos que pensar que es un efecto de incertidumbre en los objetivos de la empresa. Y esto bajo un método binario, que es la probabilidad por el impacto. ¿Qué tan probable es que se presente ese riesgo, esa situación, esa amenaza, esa vulnerabilidad, por el impacto que pudiera generar en la empresa? Esto conforme la norma ISO 31000 de gestión de riesgo. Si hablamos específicamente de los riesgos en materia aduanera y de comercio exterior, tenemos que situarnos en 2 contextos de la empresa. Un contexto interno, que hablamos de la parte de la organización, la estructura, los objetivos, y un contexto externo, toda la parte operacional, toda la parte financiera, ¿sí? Y en esta parte de riesgos operativos es donde se sitúa la parte de las importaciones y exportaciones de las empresas, en este caso IMEX maquiladoras. Finalmente, para terminar con mi intervención en esta pregunta que tú haces, todos los días las empresas comercializadoras, las empresas importadoras y especialmente las empresas IMEX maquiladoras se enfrentan a situaciones susceptibles desde lavado de dinero,
errores en la posible clasificación arancelaria, incumplimiento de regulaciones no arancelarias, evasión total o parcial de aranceles, el uso de mercancías de uso dual, que lo voy a tocar un poquito más adelante, el presentar de manera incompleta la documentación de comercio exterior, la propia amenaza latente del terrorismo. Se nos olvida que somos un país que somos vecinos de Estados Unidos, que tiene la amenaza latente del terrorismo. El otro es desde el manejo de mercancías peligrosas y, por supuesto, que mi cargamento, que mi operación de importación o exportación pudiera ser contaminada. Y finalmente, el tema de riesgo hay que verlo desde un punto de vista de dualidad. También la autoridad aplica análisis de riesgo a la autoridad fiscalizadora. ¿Y esto por qué? Porque le permite un balance entre el control y la facilitación del comercio exterior. Y esto, por supuesto, en beneficio de la seguridad de la cadena logística de mercancías. Mi estimado Alberto, ¿qué tanto perciben ustedes desde Index Yucatán, pues todo esta maraña de regulaciones y restricciones que se le está imponiendo a la industria maquiladora? Hola, René. Pues mira, yo me gustaría antes empezar por un poquito de contexto, ¿no? De cuál es el origen o cuál es el inicio de estos programas, hoy por hoy llamado IMEX, que ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entre 1948 y 1968, se crea el famoso programa Bracero, que muchos mexicanos en ese entonces se van a trabajar a los Estados Unidos, un poco para suplir la mano de obra de toda la gente que lamentablemente perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial. Cuando este grupo de gentes que tiene un programa, tiene un permiso por 20 años más o menos, empiezan a regresar a México, era 1968. De la noche a la mañana le informan al presidente Díaz Ordaz de que el programa pues, ya venía a su término y iba a regresar a México una cantidad impresionante de mexicanos que habían estado trabajando en los Estados Unidos. Y en ese entonces, pues la autoridad se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de gente que estaba trabajando en los Estados Unidos y va a regresar al país? Y por allá surge el famoso programa de promoción que se da primero para los estados fronterizos, que precisamente lo que buscaba era beneficios arancelarios, beneficios aduaneros, para que algunas fábricas que estaban instaladas en los Estados Unidos pudieran mandar sus insumos al país, a los estados fronterizos, hacer sus procesos de manufactura y luego devolverlos a los Estados Unidos. Así es como creamos en México la industria manufacturera. De alguna manera obedece a una problemática que iba a enfrentar el país en cuanto a la generación de empleos, en cuanto a poder ofrecerle plazas de empleo a toda la gente que iba a regresar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que estos programas han sido grandes aliados para lo que es generación de empleo en todos los países que a través de sus diferentes modalidades tienen estos beneficios, que son, sabemos que son fiscales, sabemos que son aduaneros, sabemos que son arancelarios, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que entender que estos son aliados, son programas aliados para la generación de empleo, ¿no? Definitivamente sabemos que estos empleos vienen a fortalecer lo que es la capacidad exportadora del país. México, que por muchos años fue una potencia exportadora en materia de petróleo, pues hoy las exportaciones manufactureras sabemos que por mucho ya rebasan la capacidad exportadora del país. No en vano somos los principales socios comerciales de los Estados Unidos en cuanto a los volúmenes de exportación, ¿no? Y particularmente lo que comentas de la evolución que ha tenido este programa de IMEX, que eventualmente se ha vuelto cada vez un poquito más complejo. Yo como lo veo es que conforme han transcurrido las diferentes administraciones del gobierno federal, pues han ido buscando, yo creo que en buena lid, la forma de perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente han habido algunas empresas que poco serias y con falta de ética que hacen mal uso de estos programas, ¿no? Sí, así es, digo, y bien como dicen, a causa de estos malas actividades, ¿no? En cuestión del programa IMEX, que al final de cuentas, como tú bien dices, fue concebido para desarrollar la capacidad exportadora de nuestro país, pues ha demeritado esa labor. No sé si estás tú de acuerdo, Jorge.
Sí, sobre todo en relación a lo que dice Alberto, yo recuerdo fue en mayo de 2003 cuando se da una fiscalización y control excesivo en los decretos, en el decreto IMEX, sí, fue cuando se empieza a poner una serie de regulaciones bastante interesantes para la autoridad, desde el tema de los accionistas, el tema de la localización de las empresas, el tema del geoposicionamiento de las mismas en el territorio nacional. Fue en ese entonces cuando empieza una serie de encrudecimiento por parte de las medidas de la autoridad. Tenemos otro más en el 2015, cuando se da el tema de la determinación y en su caso pago del IVA, que fue un impacto tremendo para el sector. Somos de los países, de los pocos países que se tiene que determinar y en su caso pagar IVA por una importación temporal, y esto derivado de una recomendación de la OCDE. Así es. Si me lo permiten, nos vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar en Libre Comercio. Bueno, pues estamos platicando sobre los programas IMEX, estamos platicando con el maestro Jorge Moreno y con el licenciado Alberto Berrón sobre todo esto. Mi estimado Beto, antes de irnos a corte, estamos platicando sobre la complejidad, y tú como presidente del INDEX Yucatán y también como empresario del sector textil de exportación, pues nos comentabas algo muy importante, ¿no? El primer objetivo de este programa, que fue incentivar y desarrollar el tema exportador en México, que poco a poco se ha ido perdiendo esta parte, ¿no? Que algunas empresas, no quiero decir todas, pero algunas empresas han hecho mal uso de ellas, ¿no? Y ejemplos veíamos muchísimos. Una empresa IMEX estaba obligada, y en ese momento, en el 2008, antes llamadas PITEX, ¿no? Estaban obligadas a que sus mercancías sean retornadas, la parte que no se iba a retornar o era destruida o era de alguna manera considerada merma. Los pedimentos tenían que estar bien encuadrados, tanto los de entrada como de salida. Y luego veíamos en tiendas comerciales aquí de Mérida, y yo fui testigo de eso, o sea, pantalones y ropa de esas industrias ya vendiéndose a nivel nacional, ¿no? Y obviamente sabíamos que eran prendas de vestir que no salieron, no se regresaron, no se retornaron, mejor dicho, por cuestiones de calidad, por cuestiones de falla, y las empresas se ponían a venderlo acá, obviamente con el tema del no pago de impuestos de importación. Ya al final de cuentas ya no generaban eso. Pero lo que tú bien dices ahora, que tener una empresa IMEX implica muchísimas más cosas hoy por hoy. Así es, René. Mira, si hacemos la analogía con lo que serían los grados académicos, comparando a una empresa con los grados académicos, vamos a pensar que hablemos de preparatoria, licenciatura y maestría. Yo creo que hoy por hoy, para que una empresa pueda de manera exitosa administrar un programa IMEX, ya tiene que estar en niveles de maestría. ¿Por qué digo niveles de maestría? Porque tiene que ser de entrada una empresa madura, una empresa que tenga solvencia moral y solvencia económica para poder administrar con rigor, con honestidad y sobre todo con algo muy importante, con trazabilidad. ¿Por qué? Porque estos programas de exportación lo que buscan es permitirte la entrada de materias primas para un proceso productivo a cambio de que tú las retornes al extranjero. Entonces, pues hay que ser muy escrupuloso, muy transparente con todos los procesos de trazabilidad de las materias primas. Si no, pues obviamente uno está incurriendo en faltas y pues de manera innecesaria poniendo en riesgo a la empresa y poniendo en riesgo pues la fuente de generación de empleo, ¿no? Sin embargo, pues sí, coincido con Jorge, cada vez ha sido un poco más difícil, más complejo la administración de estos programas, pero pues bueno, no hay nada que una buena administración, que los niveles de sofisticación tecnológica a los que ya se pueden acceder a través de sistemas informáticos como puede ser el SAP, como pueden ser los programas de trazabilidad de materias primas, no te permitan hacer.
claro, ya no estarían al alcance de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que son procesos complejos, que son muy exigentes en cuanto a los costos, en cuanto a las gentes que los administran sean gentes capacitadas, ¿no? De manera que sí, coincido, y a la vez aquí valdría la pena compararnos, yo no diría tanto con lo que han hecho administraciones anteriores. ¿Por qué? Porque pues cada administración a lo largo del tiempo hemos visto que tiene diferentes estilos en cuanto a sus regulaciones. Aquí lo interesante sería compararlos en la escala, en la escena global. ¿Por qué? Porque estos programas nos sirven para exportar, y lo que exportamos lo estamos vendiendo fuera del país. Aquí habría que entender, oye, estamos compitiendo con Centroamérica, estamos compitiendo con el Caribe, estamos compitiendo con Asia. ¿Cuáles son los programas equivalentes que tienen esos países para efectos de poder hacer competitivas a sus empresas? Y en función de que las empresas sean competitivas, generarán más empleo y podrán ser estos empleos mejor pagados. Entonces yo así lo entiendo, ¿no? Y aquí pues sería muy interesante poder generar esos espacios de comparación, no tanto con qué hizo la administración pasada o qué le puso la administración actual. ¿Qué están haciendo otros países para apoyar a su industria manufacturera de exportación y en qué lugar queda México? ¿Por qué? Porque posiblemente estamos bien, posiblemente estamos mal, no lo podemos saber hasta que no tengamos una comparación de peras contra peras, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está la oportunidad, porque pues sabemos que lo que se busca con la ratificación del TMEC es volver a Canadá, Estados Unidos y México la zona económica más poderosa del mundo. Entonces, pues yo creo que aquí la tarea va a ser esa, ¿no? Y pues bueno, el grado de especialización que tiene Jorge, que le permite con gran nitidez tener un seguimiento de la evolución que han hecho estos programas, pues me parece que es muy valiosa, ¿no? Porque nos permitirá poner en contexto contra otras regiones cuáles son los programas equivalentes que tienen esas regiones, pues para poder generar ese acercamiento y ese diálogo que siempre debe darse con la autoridad, pues para poder trabajar en una especie de parlamento abierto que vemos que le ha sido de mucha utilidad a muchas iniciativas en el mundo, ¿no? En fin, ese sería en este capítulo mi comentario, René. Mi estimado Jorge, pues yo creo que esto que nos comenta Beto es importantísimo, ¿no? Tener los modelos bien, ahora sí que visibles los modelos en otros países y qué podemos nosotros incorporar, pero de ahí nace la pregunta que estábamos al principio, ¿no? Nuestro programa IMEX ya está obsoleto, hay que mejorarlo, hay que desregularizarlo un poco más, o al contrario, hay que regularizar todavía más sectores. ¿Tú cómo lo ves? Si me permite, René, Alberto, hay que recordar que nuestro decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, en este mes de noviembre acaba de cumplir 14 años. ¿Sí? El 1 de noviembre de 2006, y ha tenido 7 diferentes modificaciones publicadas en el Diario Oficial. Es definitivo que se requiere un nuevo marco normativo en nuestro país. Yo no me atrevería a decir que el decreto IMEX se encuentra obsoleto, pero sí que se encuentra totalmente anquilosado. Y te voy a comentar el por qué digo que se encuentra anquilosado. Y no me va a dejar mentir, Alberto. En la primera publicación de abril de 2008, cuando se da la primera resolución, donde se dan a conocer por parte de la autoridad de la Secretaría de Economía los nombres y números de programas que se suspenden por la falta de presentación del reporte anual, en los últimos 10 años, fíjate, el 53% de los programas suspendidos se cancela y el 47% restante se logra regularizar. El año pasado, 2019, pasó algo muy interesante, le dio la vuelta a los números y el 60% se pudo regularizar y el 40% restante definitivamente fue cancelado. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo o lo que trato de ejemplificar con estos 10 últimos años? Que en consecuencia los programas nuevos que se autorizan sustituyen cada año en promedio los programas que se cancelan. Por eso no hemos logrado pasar de las 6.200, 6.300 empresas a nivel nacional. Por supuesto que se requiere un nuevo programa, y algo interesante de lo que mencionaba ahorita Alberto respecto a la maestría, ¿sí? Es que el grado de especialización que se requiere para administrar una empresa, para la toma de decisiones, para el tema de planeación, pues va más allá del tema de comercio exterior.
sino que va al tema de aspectos fiscales, de aspectos contables, y no te lo digo porque soy contador, te lo digo porque de las de 6,300 empresas que hay a nivel nacional, específicamente 1,600 son empresas maquiladoras, IMEX maquiladoras. No es lo mismo una empresa IMEX a una empresa IMEX maquiladora. Todas las maquiladoras requieren el programa, la autorización por parte de la Secretaría de Economía como empresa IMEX, pero no todas son maquiladoras. Las maquiladoras hablamos de un aspecto fiscal para efectos del 181 y 183 de la ley de ICR. Y por supuesto que se requiere un nuevo decreto. Sí, más adelante pudiéramos comenzar a platicar qué es lo que requiere este nuevo decreto, pero desde evaluar, y si me permite Alberto, desde evaluar si debería seguir siendo la Secretaría de Economía quien administre los programas. ¿Por qué no un cambio más drástico? Y vamos a ponerles a valorar el programa respecto a que sea el SAT quien administre los programas. Evaluemos un cambio de estafeta. ¿Por qué me atrevo a decir esto? La Secretaría de Economía te da una autorización para utilizar el programa de perfeccionamiento activo, que por sí solo, per se, el programa ya te da el beneficio de no pagar el impuesto general de importación. Y por parte del SAT tienes el beneficio de, si eres empresa certificada, de determinar y en su caso tener un crédito para efectos de IVA. Valdría la pena evaluar si se requiere un cambio de estafeta y que sea el SAT quien administre los programas, como lo hace con agentes aduanales, como lo hace con depósito fiscal, como lo hace con otro tipo de sectores. Yo creo que es una propuesta interesante y como tú bien dices, aquí cabría el tema del análisis, ¿no? En este cambio de estafeta de la Secretaría de Economía a la Secretaría al sistema de administración tributaria, pues posiblemente, como tú bien dices, ¿no? Para también delimitar y definir más rápidamente los procesos. Si me lo permite, nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de este interesantísimo tema. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias, ya estamos de vuelta en Libre Comercio y estamos platicando con el maestro Jorge Moreno y el maestro Alberto Berrón, tanto del INDEX como de Jorge, especialista en estos programas y en el tema de gestión de riesgos aduaneros. Y Alberto, ¿qué te parece el comentario que hizo Jorge o la sugerencia que comentó Jorge antes de salir a este último bloque, ¿no? El hecho de que sea un cambio de estafeta, por ejemplo, economía, se lo ceda al SAT y que cada vez esto se vaya volviendo un poquito más el tema de gestión de riesgos más importante. Pues mira, René, yo siento que por la importancia que tiene el programa IMEX en cuanto a la capacidad de generar empleo, en cuanto a la capacidad de poner a México en condiciones de competir contra todo el mundo en sus exportaciones, tiene que ser un programa de promoción que esté sujeto a la revisión continua. Y me gustaría usar la analogía de los teléfonos inteligentes, ¿no? Hay marcas, como puede ser el caso de Apple, que cada año sacan un teléfono diferente que trae pues alguna situación para hacer la cámara más rápida, las llamadas más amigables, el WhatsApp más fácil de manejarse, y así tiene que ser esto por la importancia que tiene, ¿no? Cada año yo creo que debiera de ponérsele cosas que permitan que sea más fácil de administrar, que sea más eficiente, y evidentemente esto pues bueno tendrá que ser analizado por los especialistas, ¿no? Y hacer un ejercicio que yo estoy seguro que hacen las grandes marcas de teléfonos inteligentes, comparar una marca con otra, qué hizo fulanito de tal para hacer mejor su teléfono, qué hizo el de al lado, qué hizo el de enfrente. Yo creo que esa es la tarea que debemos de asumir como país, en conjunto con las autoridades, es qué es lo que están haciendo otros países para hacer más competitivos sus programas de promoción a las exportaciones. ¿Por qué? Porque a través de ellos podrán generar más empleos y podrán hacer más competitivas a sus empresas. Sí,
Respecto a lo que dice Alberto en comparación con las buenas prácticas con otros países, por ejemplo, hay un país que a mí me llama mucho la atención, que es Paraguay, con su ley de maquiladoras. Me parece que su marco normativo es excelente respecto a la operatividad, a los registros, a la operación de una industria maquiladora. Ellos, por ejemplo, tienen un centro único de trámites, un centro donde únicamente las empresas pymes tienen acceso. No es como una ventanilla única donde participa todo el sector comercio, sino tienen un centro especial para la industria. Algo muy interesante, en Paraguay se paga un tributo único del 1% sobre el valor en territorio nacional, y tienen la exención de cualquier tributo nacional, departamental, estatal o municipal. Otros ejemplos puede ser Guatemala, por ejemplo, que también tiene la exoneración total en materia del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años. También no pagan derechos arancelarios. Podemos hablar de otros países, como lo puede ser también Colombia. Colombia el año pasado publica un esquema de empresa de perfil confiable. No hablamos de operador económico autorizado. Hablamos de un perfil de confiabilidad que, en base a análisis de riesgo, te otorga la autoridad aduanera, y lo único que requieres hacer es hacer tus operaciones normales, pasar tu mercancía por las aduanas, no tener ninguna incidencia, y te otorgan este perfil de confiabilidad con algunos beneficios. Si habláramos de la necesidad, que es claro que existe la necesidad de un nuevo decreto de fomento a la industria manufacturera, tendríamos que comenzar por un nuevo padrón de empresas manufactureras de exportación en todo el país. Tenemos que identificarlas, hay que saber dónde están ubicadas, dónde están trabajando. Lo que yo comentaba hace un momento, que se otorgue beneficios, y ya lo comentaba también Alberto, beneficios para aquellas empresas que fomenten una mayor integración y desarrollo de cadenas productivas, que generen proveeduría nacional. ¿Sí? Hablamos desde aspectos de facilitación que dan otros países, como una declaración única. En el caso de México tenemos declaraciones informativas, la declaración anual, el reporte anual, los reportes ante el INEGI. A mí me parece que perfectamente la DIEMSE pudiera ser la declaración por excelencia que pudiera abarcar todo este tipo de información que requiere la autoridad. Otro aspecto de buena práctica en estos países, por ejemplo, España lo tiene Costa Rica, lo tiene también Colombia, es que la certificación como operador económico autorizado lo reconocen otras instancias. Es decir, mi certificación es reconocida por otras dependencias del gobierno, no solamente porque me lo otorga, o por lo que sería economía, o por lo que sería nuestro país el SAT, sino que es reconocida por otras dependencias. Eso me parece que sería un paso enorme en lo que es la facilitación y la simplificación de la certificación y de la operación aduanera de la industria maquiladora en nuestro país. Yo creo que sería un valor agregado importantísimo, sobre todo como empresa, ¿no? Porque te distingue pues del resto, ¿no? Y como tú bien dices, Jorge, el que sea avalado por no solamente un organismo regulador de estos programas, como pudiera ser el SAT o Economía, sino que también sea reconocido por las demás dependencias gubernamentales, y por qué no, también alinearlo a instancias internacionales, ¿no? Este tipo de programas. Mi estimado Alberto, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que el IMEX debiera tener una cierta calificación de programa estratégico para la nación. ¿Por qué? Porque sabemos que la economía del país crece cuando ingresamos divisas de otros países, ¿no? Y si partimos de la base de que México tiene la capacidad de ingresar turismo, tiene la capacidad de cada vez ingresar más remesas, y hoy por hoy es el socio comercial más importante de Estados Unidos, metiendo una cantidad tremenda de dólares, pues todo lo que estuviera relacionado a estas tres actividades que generan ingresos de otras regiones, de otros países, me parece que deben de ser totalmente prioritarios, ¿no? Y pues bueno, obviamente esta batalla, ¿no? Por dar a conocer los beneficios, siempre pues bueno, será, me parece que muy loable, ¿no? Porque pues bueno, sabemos que hay funcionarios de primerísimo nivel en todas las dependencias, muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos, y pues bueno, me parece que al final del día lo que están buscando es ver la forma de hacer mejor las cosas. Pero yo creo que aquí el esfuerzo que debemos de hacer como iniciativa privada
es buscar los cuadros comparativos que nos permitan comparar a México con otros países, más que con otras épocas de este país, con las épocas presentes y futuras hacia la que están caminando otros países. ¿Por qué? Porque en función de que podamos actualizarnos y de que podamos estar incluso en mejores condiciones que esos países que tienen programas similares, pues bueno, evidentemente en esa proporción podremos seguir avanzando, ¿no? De manera que, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy más que de acuerdo con los planteamientos que ha hecho Jorge, ¿no? Me parece que son muy claros, son reales y muy pragmáticos, ¿no? Hay que ponernos a hacer esa chamba. De hecho, si me permites, Alberto y René, respecto a lo que comentaba Alberto de generación de empleos, hasta junio de 1998, el entonces decreto de industria maquiladora sí señalaba como atención prioritaria nacional el crear empleos, el fortalecer la balanza comercial y contribuir sobre todo a la integración interindustrial. Eso estaba publicado en Diario Oficial, sí, lamentablemente lo eliminaron del decreto, pero me parece, estoy totalmente de acuerdo con Alberto, es una industria estratégica para este país. Sí, yo creo que sí, Jorge, yo creo que sí, Alberto, eso que ustedes están comentando es importantísimo. Es la punta de lanza del tema exportador de México, porque recordemos que un gran porcentaje de las exportaciones que se dan en este país salen precisamente de la industria maquiladora, ¿no? Y después vienen las exportadoras ya que no tienen nada que ver con estos procesos, como es la agroindustria, como es otro tema de exportaciones, pero la punta de lanza de las exportaciones en este país se llama industria maquiladora, y por lo tanto yo siento, sí, como tú bien dices, que no hay que inventar el hilo negro, que posiblemente tomar modelos de éxito que se tienen en otros países, replicarlos, ¿no? Regionalizarlos y adecuarlos a nuestros procesos para que todavía tengamos más ventajas comparativas y competitivas. Tenemos, como tú bien decías, Beto, tenemos la gran fortuna de contar con nuestro principal socio comercial aquí al lado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una ventaja importantísima. El tema de diversificación también de la industria maquiladora hacia otros países, creo que también va a ser un reto y va a ser es un objetivo también que se tiene que empezar a alinear. Pero siento que sí, que sí hay que tener muy bien estudiado y muy bien comprendido este tema de industria maquiladora como una industria preponderante en la economía nacional. Sí, y me gustaría comentar algo que me parece muy relevante, ¿no? Dentro de todas las novedades que vienen y ya están en efecto, ¿no? Entre el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues viene los incrementos de integración de materia prima, particularmente para la industria automotriz, que resulta ser la industria automotriz la más importante dentro de todo el universo de la manufactura de exportación, donde el porcentaje de integración prácticamente se va a duplicar al porcentaje de integración que tuvimos con el tratado anterior. ¿Eso qué va a hacer? Que vengan muchas empresas más nuevas de diferentes partes de la proveeduría automotriz. Y bueno, pues ¿qué tendrá que buscar hacer el país? Pues como cualquier lógica indica, ¿no? Ver la forma de poner pues elementos que les permitan a estas industrias ponerse a operar dentro de marcos regulatorios que sean competitivos para poder sacar ventajas de estar de socio comercial de dos importantísimos países como es el caso de Canadá y Estados Unidos, ¿no? No, definitivamente. Jorge, tú comentabas algo. Sí, yo quisiera agregar a lo que comenta Alberto, sí pensar en aquellas empresas que posiblemente se establezcan en nuestro país, pero las que hoy están trabajando, están operando todos los días, yo recomendaría que hay que revisar de manera crítica el contenido de perfil de la empresa. Hay que reevaluar los riesgos. Ya el riesgo se nos materializó con la situación de seguridad en salud que estamos viviendo. Hay que echar mano de ese reporte de lecciones aprendidas, René y Alberto, que las empresas a veces se les olvida mapear en blanco y negro qué situación viví, cuántos cargamentos se me pararon, cuántas demoras tuve, cuál fue el efecto en costos, cuáles tuve que utilizar un charter. Hay que identificar todos estos nuevos riesgos
están surgiendo ante esta nueva normalidad, y sobre todo fortalecer nuestro plan de contingencia como industria maquiladora. Desde horarios escalonados por bloques, por días alternos, la gestión de los residuos, si tú lo señalabas hace un momento, el tema de los residuos, sí, pues se vuelve un caso interesante ante esta nueva normalidad. La reevaluación de los layouts, de la distribución de líneas de producción, qué activo fijo no está trabajando, y bueno, yo sigo generando costos, yo sigo generando gastos para efectos fiscales, para efectos del tema fiscal de la industria maquiladora, ¿sí? Las nuevas estructuras de personal laboral, el aprovisionamiento suficiente de mercancías, entre otras. Hay una serie de nuevas medidas que la industria tendrá que tomar el día de mañana, hablando de una situación o de una normalidad post-COVID. No, sí es una realidad, ¿no? Y esto que tú estás comentando es para generar una nueva figura, o la posible generación de una nueva figura dentro de la industria maquiladora, ¿no? Dentro de cada empresa, como es el analista de riesgos, el analista de riesgos o el de compliance, ¿no? De cumplimiento. ¿Qué tanto la maquiladora tiene esta figura que te permita, pues, llevar esta seguridad y este análisis, ¿no? Mi estimado Alberto, no sé tú cómo veas esta figura que debería, yo creo, ya permear dentro de la industria, y no solamente dentro de la industria maquiladora, dentro de todas las industrias que de alguna manera hagan exportaciones, importaciones, y que cada día estamos viendo que la Secretaría de Hacienda, la misma Administración General de Aduanas, se está poniendo, pues ahora sí, a la par del cumplimiento, ¿no? Está cada vez más regulaciones, cada vez más, pudiéramos decirle, puntos de revisión, ¿no? Entonces yo creo que a veces la empresa con el día a día se pasa un poquito por alto el tema de gestión de riesgos. Pues mira, yo creo que particularmente la industria manufacturera de exportación, yo la clasificaría como una industria de peso completo. ¿Por qué digo de peso completo? Porque es una industria que está sometida a toda clase de riesgos. Y no solamente estoy hablando de riesgos en el país, sino riesgos en la escena global, en la escena internacional. ¿Por qué? Porque yo tengo que convivir con todo lo que implique estar en este país, claro, y a la vez tengo que convivir con todo lo que implica el mercado y la demanda del país al que mando mis productos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? El tema de la regulación, definitivamente sí, no estamos regulados, estamos sobreregulados. El tema de los riesgos, pues sí, ya los riesgos, ya cuando no hay riesgos, se vuelve aburrida la chamba, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sometidos, pues sí, estamos sometidos a riesgos de toda naturaleza, a riesgos locales, a riesgos nacionales y a riesgos internacionales. Tú en esta industria puedes hacer lo mejor, pero son tantos factores los que convergen que verdaderamente, pues si no eres una empresa de peso completo, que tenga la capacidad, que tenga el equipo administrativo, que tenga el capital humano, que tenga la especialización, pues no hay forma de mantenerse, de continuar y de crecer. Pero bueno, al final del día no es nada que no se pueda alcanzar, no es nada que no se pueda perfeccionar. Pero bueno, pues me parece que es una industria muy competida, es una industria muy dinámica, y pues yo creo que el riesgo convive con nosotros de manera natural a lo largo de las semanas, de los meses, de los años, y así seguirá siendo, ¿no? Hay que entenderlo y pues bueno, hay que aceptar los retos como vienen y buscar darle la vuelta a la página, ¿no? Mi estimado Jorge, un último comentario. Totalmente de acuerdo con Alberto con lo que señala, y sobre todo ante esta nueva aduana que viene en el corto y mediano plazo, una nueva aduana digital, una aduana que va a utilizar más el Big Data, que está incorporando el blockchain en sus procesos, como lo es el operador económico autorizado, en una nueva aduana donde cada vez se utiliza más la gestión y el análisis de riesgo a la cadena de suministro, donde echa más mano de la inteligencia artificial, de la trazabilidad de las operaciones. Tenemos que estar preparados, y por supuesto el tema del oficial de cumplimiento aduanero es una necesidad hoy por hoy en las empresas, no solamente industria maquiladora o empresas IMEX, sino en cualquier empresa que lleve a cabo operaciones de importación y exportación de mercancías. Excelente. Pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que fue un programa muy, muy, muy interesante. Quedan cordialmente invitados para que sigamos trabajando y sigamos platicando de esta industria tan importante
y todo lo que conlleva. Y también quiero agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado y habernos visto el día de hoy. No se pierdan la próxima semana, vamos a tener un programa también muy, muy interesante para ustedes. Se despide su amigo René Pedrera, le agradezco a Ángel en la producción, Ángel Salazar en la producción, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Aquí termina Libre Comercio Radio, pero te esperamos la próxima semana para abordar más temas relacionados con el comercio exterior. Contenido y conducción, René Pedrera Manzanilla. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.